Los datos económicos en el inicio de este año no son nada promisorios ni llevan mucho a la esperanza. Vamos a saludar para que nos platique y nos desanime todavía aún más José Yuste, aquí nuestro compañero. Pepe, muy buenos días. Perdóname que haga esta pequeña introducción, pero no es para menos. Estoy tratando de deslindar las responsabilidades de lo que vas a decirnos probablemente con este terrible escenario económico que tenemos. Fíjate, Pepe, hoy el Universal, y le voy a pedir a nuestra producción que nos coloque su primera plana, publica en su titular principal que los alimentos en México tienen una mayor inflación que en Estados Unidos. Dice que los comestibles se encarecieron 11.3% contra el 6.3% en Estados Unidos, que ayer reportó la inflación más alta en 40 años. Dice el Universal que este impacto, que es el peor momento en 25 años aquí en México, tiene mucho que ver con que hay muchísimos mexicanos, 43.9 de los mexicanos, en una situación de pobreza. Esto, Pepe, y te abro, por supuesto, el micrófono y que nos platiques cómo podemos nosotros ver, procesar lo que viene este año y si notamos la caída del consumo desde agosto, la caída en la venta de los automóviles ligeros, el tema de la inflación, la caída en la inversión fija, la caída en la inversión, menos de 18% de lo que estaba en el 2019. Parecería, Pepe, que tenemos combustible para la primavera y después, ¿quién sabe? Así es, Raimundo, muy buenos días, a pesar de este contexto que das a conocer sombrío en la economía, pero tienes razón. El problema con la economía hoy en día en México es que estamos viendo una inflación mucho más alta de la que deberíamos de tener. Aumentan los precios de agropecuarios, vas al súper, aumentan los precios, vas a quererte comprar un automóvil, aumenta 8% el precio, vas a cualquier cuestionamiento de tarifas como por ejemplo la propia gasolina aumenta 7%. Esta inflación, además de que la tenemos por este lado, por el otro lado tenemos un muy bajo crecimiento. Ese es el gran problema, que la cuesta de enero está siendo muy complicada en esta ocasión, porque sí, hay mayores precios, mayor inflación, pero lo que no estamos viendo es crecimiento. No encontramos la fórmula de crecimiento, y sin crecimiento, Raimundo, pues simplemente no hay empleos, o no hay empleos bien remunerados, con buena calidad de empleo. Vaya, puede haber que tengas de medio tiempo, o informal, o por fuera, pero no tienes un empleo formal de buena calidad. Sin crecimiento no existe. Y ese problema, bueno, pues lo estamos viendo ahora en la economía mexicana. ¿Qué sucede? Que todos empezaron a bajar los pronósticos, prácticamente todos, lo decías la CEPAL, también Banco Mundial, pero por ejemplo ya vimos Bank of America trae para México, lo bajó de 2.5 a 1.5% de crecimiento en este año. Y es que, Raimundo, realmente no le hemos encontrado la fórmula ni de cómo convivir bien con el COVID en estos 2 años, convivir bien de que cómo se hace una buena economía. Pues yo creo que con impulso económico. No tenemos ningún impulso económico. Hoy en día otra vez dijimos, bueno, está Omicron, vamos a abrir la economía, que siga abriendo la economía, pero hasta ahí no hay ningún impulso a la pequeña empresa, no hay ningún impulso al consumo. Realmente esto es lo que estamos viendo, que no hemos retomado bien a bien una fórmula en contra de esta pandemia, una fórmula económica. ¿Por qué tenemos tantos hoy en día recursos que vienen de Estados Unidos con las remesas? Que las remesas son importantísimas hoy en día, porque en Estados Unidos sí encontraron la fórmula. La fórmula es, obviamente, reactivar la economía con un poco de gasto. Quizás se podrá discutir si es muy fuerte lo que está haciendo Estados Unidos o no, pero lo están haciendo con gasto. Por eso nosotros tenemos esa ventaja, pero en México hay austeridad por donde se le vea, y creo que es una fórmula que en este momento ya está pesando bastante. Oye, Pepe, el crecimiento está asociado a la inversión, tanto a la inversión privada como al gasto público, que el gobierno invierta. Pues, ¿cómo vamos a tener crecimiento si no hay inversión? Nos quejábamos del crecimiento mediocrísimo que tuvieron los gobiernos a lo largo de este siglo, los dos gobiernos del PAN y el gobierno del PRI, pero entregaron un país con 2.2% de crecimiento y estamos ahora
pues vamos a quedar abajo de cero, vamos a tener un crecimiento negativo por si le atendemos a los pronósticos de estos bancos y organismos internacionales, Pepe. Este año concluiremos con un crecimiento de cero en todo el sexenio. Si logramos crecer al 2.5% que va, esperemos, pero se antoja muy complicado, terminaríamos, Raimundo, todo este sexenio, todo lo que va a este sexenio en 4 años, en cero. 0% de crecimiento. Entonces sí preocupa lo que tú mencionas, porque es un tema de la inversión. Sin inversión no vamos a poder crecer, y la inversión pública es muy pequeña. Si bien son obras significativas, como que las comenta mucho el presidente López Obrador, las obras icónicas del gobierno, ¿cuáles son? Pues las conocemos, son Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. Se acabó, no hay más. Y entonces no está ayudando esta inversión pública en esas obras, no está ayudando a reactivar inversión privada. Realmente estos paquetes, por ejemplo, que cada vez vemos al Consejo Coordinador Empresarial negociar con el gobierno para infraestructura, no han funcionado prácticamente, y vemos la inversión privada tumbada desde 2018. Vemos cómo la inversión privada ha venido cae de manera constante. Hoy en día estamos muy lejos de retomar la inversión que tenemos en el 2018. La inversión privada representa como el 80% de la inversión, así que imagínate, pues obviamente no podemos crecer sin inversión, sin estímulo para inversión privada, ya no solo de grandes corporativos, sino de inversión privada de pequeños empresarios, tampoco hay los estímulos. Oye, Pepe, uno de los grandes aciertos, algunos dicen de los muy pocos, pero grandes aciertos, es la política de recaudación fiscal, que ha sido bastante, se ha apoyado bastante a las finanzas de la administración. Pero aún así, ¿cuánto más tiene el gobierno para poder seguir manteniendo un ritmo económico? ¿En qué momento, si es que se da ese momento, si es que existe ese escenario, esa pared, en qué momento vamos a llegar a donde pues ya no hay nada que hacer y entonces tendrán que tomar medidas draconianas, que es lo que no queremos nosotros regresar a ver, los que hemos vivido bajo periodos de medidas draconianas económicas? Son pesadillas de las cuales muchos no hemos salido de eso. Mira, bien lo dices, yo creo que quizá lo mejor que tenga este gobierno, de lo mejor, es el SAT. Y el SAT incluso está sacando ahora el régimen de confianza. Esperemos que tenga éxito con esto, que solamente tú pagues 2.5% de ISR, ¿no? Parece que va bastante bien, esperemos que tenga éxito. Pero, Raimundo, si no crecemos, ¿cómo vas a obtener estos ingresos? No vas a poder cobrar impuestos si no creces. No va a haber ingresos que cobrar. Entonces, ese es el problema. La Secretaría de Hacienda trae un pronóstico para este año de 4.1% de crecimiento para este año, que es imposible que se logre. Entonces, obviamente, van a tener que venir los ajustes. Tú decías, ya vimos los ajustes, ya los vivimos, los ajustes de gastos, el apriétate el cinturón, otro poquito más. Y van a venir, ¿por qué? Porque obviamente no va a haber ingresos. Sin crecimiento no vas a poder cobrar bien impuestos, y sin impuestos pues no vas a tener para gasto, y sin ello vas a tener que ajustar otra vez. Es un gobierno, el actual, que si bien tiene estabilidad, y qué bueno que tenga estabilidad, no lo vemos tampoco endeudándose grandemente, ¿no? Tiene estabilidad, pero lo que no tiene es realmente esta posibilidad de crecer. Se está metiendo cada vez más austeridad, y yo creo que lo que va a meter más adelante serán ajustes. Muy bien, dicen a veces, ¿te acuerdas cuando decíamos, pues sí, la medicina es la correcta? Todo este tipo de ajustes que se hacían, el problema es si el paciente va a sobrevivir. Pero bueno, esto ya lo estaremos nosotros viendo conforme pasen los meses. Pepe Yuste, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana en este arranque económico del 22. Raimundo, muy buen día, gracias.